Comenzamos la tarea 3, suma y sigue, hablando en el bloque de arquitectura sobre el edificio de Calle Azul de Jerez de la Frontera. Este edificio, perteneciente al estilo clásico regionalista andaluz, fue llevado a cabo por Aníbal González en 1928 y a día de hoy, debido a su posición, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Jerez. Nos vamos a Sevilla, en donde hablamos de la iglesia de San Luis de los Franceses, el cual es un templo de estilo barroco llevado a cabo por Leonardo de Figueroa. Es un edificio de planta de cruz griega, en la cual destaca en su interior falsas columnas salomónicas y que a día de hoy pertenece a la Diputación de Sevilla. Nos trasladamos ahora a Toledo, donde, como muestra del arte mudéjar de la ciudad, hablamos de la iglesia de Santiago del Arrabal, un templo del siglo XIII, el cual se caracteriza por tener en su interior rasgos de otros estilos artísticos más tardíos, y que además se llama de los Rabales por estar situado en el antiguo Arrabal de la época islámica y por ubicarse en donde estaba la antigua mezquita. En cuanto a las Torres Blancas de Madrid, vamos a destacar que forma parte de la arquitectura de vanguardia de la ciudad, concretamente del estilo orgánico. Fue proyectada por Francisco Javier Sáenz de Oiza en 1961, que se acabó en el año 68, y es un solo edificio de hormigón armado con múltiples cilindros que le dan ese aspecto arbolado. Y además el autor fue el encargado del diseño del edificio Torre Triana en Sevilla. Nos vamos ahora a las Islas Canarias, donde destacamos la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la isla de Tenerife. Es del año 59, pertenece al estilo neoclásico regionalista canario y es un templo consagrado a la Virgen de la Candelaria, y a día de hoy es uno de los templos de peregrinación mariana más grandes de España. En cuanto a escultura, hablamos sobre la glorieta a Bécquer, la cual es una glorieta de estilo romántico que se hizo como homenaje al escritor por parte de Lorenzo Collat Valerca, y es a día de hoy uno de los atractivos más visitados del Parque de María Luisa de Sevilla. Después nos trasladamos al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, en donde vamos a hablar sobre la escultura del sacrificio de Isaac, atribuida a Alonso de Berruguete y esculpida por este en el año 1526. En ella podemos ver las influencias italianas que recibió Berruguete como artista durante su formación en Italia, como es, por ejemplo, la forma serpentina que el Renacimiento italiano tomó de esculturas griegas, como es el Laoconte y sus hijos. Y curiosamente, esta figura formaba parte de un retablo, el cual, debido a la desamortización, se descompuso y a día de hoy está expuesto de manera dividida en dicho museo de esa ciudad. En cuanto a la figura del picador, es una obra perteneciente que podemos encajar en el arte contemporáneo, concretamente del estilo Povera, y que fue diseñada por José de Creft. Representa a un picador de una corrida de toros y los materiales que se usaron en esta obra son materiales de muy fácil obtención. De ahí la denominación de este estilo llamado Povera, es decir, de materiales pobres. Luego pasamos al monumento a la familia mariscadora, que podemos hallar en el municipio del Gobre, Pontevedra. Es una obra realizada en 1972 por Alfonso Vilar Lameda, y el conjunto es una representación de las familias tradicionales y de los aperos de trabajo propios de los mariscadores gallegos. Volvemos de nuevo a Valladolid, al Museo Nacional de la Escultura, para hablar sobre la Piedad de la Sexta Angustia. Forma parte del paso de la Sexta Angustia de Valladolid, la cual forma parte de otras piezas del conjunto, y la obra representa el descenso de Cristo de la cruz, y en ella podemos observar aspectos tradicionales de la escultura barroca de la época, como es, por ejemplo, en el dramatismo del rostro de la Virgen, o en los colores de la túnica de esta misma. Y además destacar que el conjunto de la Virgen y de Cristo forman una línea curva que representa precisamente el descendimiento. En cuanto al bloque de pintura, vamos a hablar sobre la presentación de Jesús en el templo, un cuadro perteneciente al estilo del barroco español y que pintó el pintor Diego Valentín
días en el siglo XVII. Presenta a Jesús, representa la presentación de Jesús en el templo y cómo le cantan en forma de agradecimiento por ser Jesús aquel que les va a iluminar el camino a los gentiles para así rendirles también el pecado original. Debido a que el autor quiso representar la musicalidad de la obra, es por lo que en primer plano hallamos el coro angelical con instrumentos propios del siglo XVII. Luego nos trasladamos en el tiempo hacia el siglo XX y vamos a hablar del retrato de Pablo Picasso que realizó el artista Juan Gris, enmarcado en el estilo del cubismo analista. Y es que este estilo está caracterizado por presentar diferentes planos y volver a recomponerlos luego en el lienzo para dar una proyección tridimensional sobre un cuadro que claramente es bidimensional, y fue un homenaje de Juan Gris a Pablo Picasso. Por último, para ir acabando, nos vamos al retablo de la Anunciación, el cual es una pieza del Renacimiento perteneciente a Juan Correa Vivar y que podemos hallar en el Museo del Prado en Madrid. Las características que podemos ver están muy ligadas al manierismo italiano, así como podemos ver como son en las poses estilizadas de las figuras del Arcángel y de la propia Virgen María. Y en su origen se ha creído tradicionalmente que era un tríptico, pero realmente era un armario enclaustrado, debido a que era la pieza central de otros dos cuadros. Luego nos vamos a Extremadura, donde podemos encontrar en el Museo de Bellas Artes de Badajoz el cuadro de La Juma, la Rifa y sus amigas, perteneciente a Eugenio Hermoso. Es un cuadro de claro estilo costumbrista, en la cual el autor representa a un grupo de 8 mujeres, entre las que destacan las 3 que se encuentran en primer plano, y que forma una escena propia del campo y de las actividades agrarias que se realizaban en el campo extremeño a principios del siglo XX. Y por último, nos quedamos con la obra del Coloquio Galante de Goya, el cual vemos que tiene una clara influencia y que está muy ligada a los cartones de Goya que realizó durante la década entre 1780 y 1790. Y como curiosidad de este cuadro, se cree que los dos personajes son el propio Goya y la duquesa de Alba, de la cual Goya sentía atracción.